Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Gracias damos a Dios por su misericordia, por su amor. Bueno, vamos rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel, un profeta del pueblo judío, del pueblo de Israel, que existió hace más de 2600 años atrás. Bendito sea Dios. Y es muy importante estudiar el libro de Daniel, porque nos indica a través de la profecía el tiempo en que nosotros estamos viviendo y de lo que viene para el pueblo de Israel. Daniel profetizó muchas cosas y habló muchas cosas que ya están cumplidas, y hoy todavía faltan cosas que Daniel dijo y profetizó, que Dios le mostró y envió a su ángel Gabriel a hablarle para que dejara escrita la profecía, que todavía no se cumple, por cumplirse están. Gloria a Dios. Bueno, y a lo largo de todos los días que hemos estado, los días viernes que tenemos el estudio de Daniel, ya nos encontramos en el capítulo 9. Durante 2 viernes estuvimos viendo la oración de Daniel, que es una oración muy profunda, un mea culpa que hace por su pueblo que se había apartado de Dios. Y el viernes pasado veíamos cómo Daniel se humillaba delante del Señor. Y él decía: oye Señor, oh Dios, perdona y presta oído, Señor. Hazlo notable por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y vamos a leer ahora del verso 20 del capítulo 9 hasta el versículo 7. Porque ahí hay una importante... Gloria a Dios. Ahí dice el título: Profecía de las 70 semanas. Voy a pedir a mi hija que lea del verso 20 hasta el 24, y luego del 25 hasta el 27 va a leer mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Título: Profecía de las 70 semanas. Capítulo 20. Verso 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Verso 25. Sabe pues y se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías, más no por sí, y el pueblo
y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, y vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída en esta parte de la Biblia, en el libro de Daniel, donde lleva como título la profecía de las 70 semanas. Es una profecía compleja, difícil. Muchos dicen que es la profecía más difícil de comprender, Dios mío, de la Biblia. Pero el Espíritu Santo, Señor, nos ha dado sabiduría, entendimiento por tu misericordia. Aunque podemos ver por espejo oscuramente, Dios mío, sin embargo, Dios mío, tenemos la claridad, Dios mío, de que es tu palabra y la certeza de que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que nos bendigas, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, nosotros, gracias, Señor, por su misericordia, amén. Hemos llegado a un punto en el libro de Daniel que es una profecía muy interesante. Es una profecía muy, muy maravillosa. Porque él había estado orando delante de Dios, humillándose, pidiendo a Dios por su pueblo. Él estaba allá en, digamos, en la dispersión, ¿cierto? En la cautividad. Él estaba allá bajo Babilonia, sí, pero bajo de la supervisión del rey Darío. Ya Darío había tomado el reino. Los medos persas ya habían tomado el reino. Habían conquistado el mundo y habían tomado Babilonia, habían derrotado al reino babilónico y ahora lo tenían ellos. Entonces, cuando Daniel ya comienza a preocuparse de que el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios que Dios había hablado a través de Jeremías se estaba por cumplir. De hecho, viernes atrás, ¿cierto? Veímos que como Jeremías habló al pueblo durante 23 años, diciéndole que vendría Nabucodonosor y que los iba a llevar cautivos por causa de su maldad. Amén. Entonces ya había pasado mucho tiempo. Babilonia, según la historia, gobernó alrededor de 70, 80 años y luego entraron los medos persas y dominaron al mundo. Entonces Daniel estaba en ese primer año del reino de los persas cuando tuvo esta gran visión. Estaba orando él, porque él sabía de que ya se estaban cumpliendo el tiempo, ya iban a llegar los 70 años, ya se estaba cumpliendo prácticamente, ya a punto de que se cumpliese todo, y Dios iba, porque Dios cumple su palabra, entonces Dios iba a permitir que los judíos regresaran a su tierra. No sabíamos ellos cómo lo iba a hacer Dios, pero sí Dios lo iba a hacer, porque dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre que se arrepienta. Entonces el Señor iba a cumplir su palabra e iba a sacar al pueblo de la cautividad. Iba a permitir que volvieran a Israel y volvieran entonces a levantar los muros caídos de Jerusalén y también el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Amén. Ya sabemos entonces que Daniel ya era una persona de edad muy avanzada, era de la tercera edad, había pasado muchos años cautivos. Ya era un viejito, estaba viejito Daniel, ya cuando él recibió esta gran profecía mientras él oraba y se humillaba delante de Dios para que Dios viera que ya el tiempo se había cumplido de los 70 años, porque Dios había hablado por Jeremías que iban a ser 70 años las desolaciones. Entonces en eso estaba, dice que cuando aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, es decir, que se le apareció el ángel del Señor, dice el varón Gabriel, se le apareció Gabriel
a quien él había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ojo con esto, ojo con esto. Gabriel en la antigüedad fue usado por Dios para enviar mensajes a los hombres, al pueblo de Israel. Hasta el tiempo en que vino el Señor Jesús, nació Jesús, hasta allí Gabriel era el vocero de Dios y venía a entregar los mensajes de Dios. ¿Me comprenden? Después de Jesucristo, ya Gabriel cumplió su ministerio y él ahora tiene otras funciones. Ya Dios no envía mensajes a través del ángel Gabriel a los hombres. Ya no es así, porque ahora está el Espíritu Santo que redarguye a las personas de pecado. Por eso que tenemos que predicar, porque el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Si alguien dice a mí se me apareció el ángel Gabriel, es un falso, porque ya no va a ser así. No va a ser así, ya no puede ser así, porque Dios ya estableció desde el tiempo del Señor Jesucristo este nuevo pacto en Cristo para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo. Y el Espíritu Santo que vino en Pentecostés y está hoy sobre la tierra en la iglesia, ¿cierto? Y con los que predican el Evangelio está el Espíritu Santo alcanzando a las almas como nos alcanzó a nosotros. O sea, la voluntad de Dios es que las almas vengan a través del Espíritu Santo. Ya no va a venir un ángel. Varias veces alguien me ha dicho a mí, oye, pero sería bueno que se apareciera un ángel para creer. Lo mismo le decía al Señor yo hace tantos años, cuando era un niño, tenía 15 y 6 años, decía, ¿por qué no se me aparece un ángel para creer? Ya las cosas no son así. Ahora es por medio de la predicación del Evangelio. Entonces Gabriel ya cumplió su propósito y lo cumplió allí con Daniel y lo cumplió con el Señor Jesucristo cuando le habló también a la Virgen María, Gabriel, y le habló a José para que huyera a Egipto porque el rey iba a matar a Jesús. Todas esas cosas hizo Gabriel, hermanos amados, en la antigüedad. Gloria al Señor. Y en esta ocasión a Daniel se le apareció, 2600 años aproximadamente, ¿cierto? Se le aparece Gabriel como enviado de Dios, como a la hora del sacrificio de la tarde. Vamos a explicar esto un poco. El sacrificio de la tarde. Los judíos en la antigüedad, en el templo, cuando el templo estaba en pie, ¿cierto?, ofrecían sacrificios continuamente. Y ese era el sacrificio continuo. Por la mañana, oiga esto, por la mañana ofrecían un sacrificio en el altar. Un becerro, para los que tenían más plata, llevaban un becerro, un animal más grande, y lo degollaban, sacerdotes, ponían sus manos sobre la cabeza de aquel becerro y ellos eran limpios de pecado por el sacrificio de aquel animal. Los más pobres podían llevar cabritas, machos cabríos, los más pobres palomitas, palominos, pero había un sacrificio por la mañana y también había un sacrificio por la tarde. Hoy ya no se hace porque ya no está el templo y está el sacrificio de Cristo para derramar su sangre por toda la humanidad y por los que creen en Él. Entonces ya no necesitamos sacrificios de animales. Y cuando Daniel dice que se le aparece el ángel Gabriel como a la hora del sacrificio de la tarde, se refiere que también en la tarde había sacrificio en el templo. El de la mañana era a la hora, aproximadamente a la hora nuestra, como las 9 de la mañana. ¿Me comprende? Y 6 horas más tarde era la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, 2 sacrificios continuamente se hacían. Y Jesús, hermano, no es casualidad, fue sacrificado, fue crucificado, cubriendo los 2 horarios de los sacrificios en el templo. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, era, hermano, aproximadamente las 9 de la mañana. Hermano, la hora nuestra, en ese punto. Y en la tarde, cuando Él expira, era, hermano, las 3 de la tarde. O sea, eran 6 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 horas estuvo el Señor colgado en la cruz, agonizando y derramando hasta la última gota de su sangre por toda la humanidad, cubriendo así los 2 sacrificios que se realizaban en el templo. ¿Me comprende? El de la mañana y el de la tarde. Por eso nosotros hoy día decimos: Cristo es el sacrificio continuo.
reemplazó al Señor con su sacrificio en la cruz y su muerte, los sacrificios de los animales que se hacían en el templo para el perdón de los pecados de las personas. Entonces, Cristo se ofreció como Cordero Santo de Dios para redimir el pecado no solamente de Israel, sino de la humanidad entera que cree en Él. Por eso que dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista. Entonces, Cristo reemplazó ese sacrificio. Y Daniel, cuando dice como a la hora del sacrificio de la tarde, precisamente se refiere a ese horario, al sacrificio de la tarde. Bendito sea el Señor, porque los judíos tenían ese horario. Todos los días había un sacrificio, había el sacrificio continuo, en la mañana y en la tarde. ¿Me comprenden? Entonces, cuando se le aparece el ángel Gabriel a Daniel, es aproximadamente la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, cerca de las 3 de la tarde se le apareció Gabriel a Daniel. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña. La Biblia es tremendamente explicativa. Solo tenemos que estudiar. Cuando el Señor dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí, Él se refiere a estudiarla. El que estudia la palabra de Dios se va a llenar del gozo del Señor, se va a llenar de Dios, se va a llenar de la palabra del Señor y va a poder compartirla con otros. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí le dice Gabriel a Daniel. Daniel, dice, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y el ángel Gabriel le sigue hablando a Daniel y le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, le dice Gabriel a Daniel. Daniel era un hombre íntegro delante de Dios, un siervo de Dios, un santo, un profeta de Dios. Por eso Gabriel, el ángel del Señor, le dice, tú eres muy amado. Bendito sea el Señor. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le está diciendo, ponga atención, pone atención lo que te voy a decir, porque tengo una orden, tengo la orden de decirte, de enseñarte la visión que Dios tiene para tu pueblo. Porque le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Quiero decir algo, no vamos a poder encerrar todo esto porque el tiempo es corto, pero vamos a hacer una parte y el próximo viernes vamos a desarrollar otra parte. Vamos a ir de a poquito. Y le dice el ángel Gabriel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Cuando se refiere al santo de los santos, se refiere a Jesús el Señor. O sea, que iba a haber un tiempo determinado para el pueblo de Israel. La profecía ahora se enfoca directamente al pueblo de Israel. Y el tiempo determinado son 70 semanas. Quiero resumir un poquito aquí. 70 semanas son 490 años. Cuando la Biblia habla de semanas, está hablando, en la profecía acá de Daniel, se refiere a la semana de años. En la antigüedad, los judíos usaban una medida de tiempo que era la semana de años. Entonces, cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le está diciendo, 490 años están determinados sobre tu pueblo para que se cumpla esta profecía, para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, que en un periodo de 490 años se iban a hacer todas estas cosas y iba a venir el fin. Bendito sea Dios. Amén. Hermanos amados. Ahora, hermanos amados, yo quiero que comprendamos este punto ahora.
Como les decía recién, las semanas de que está hablando la Biblia son semanas de años. En la antigüedad los judíos usaban estas semanas de año. Dios se las dio en el libro de los Levíticos, ¿ya? Y entonces, quiero decirle esto, que para poder comprender esta profecía es necesario saber que las semanas de que habla la profecía son semanas de años en la que cada día es un año. Cada día de esta semana de que está hablando la Biblia es un año. Entonces, la semana tiene 7 años. Así era esta, hermano, semana de la antigüedad. Hoy día yo investigué, ¿cierto? En la biblioteca grande que nos ha dado el Señor ahora, que es el Internet, y yo me pregunté si hoy día todavía los judíos usaban esta medida de tiempo. Y dice que no, ya no usan esta medida de tiempo. Entonces, ellos la usaban en la antigüedad, que cada semana tenía 7 años. Un día es un año. Entonces acá hay que hacer matemática, pues. Dios es el matemático porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, Dios nos enseña que la profecía se trata de semanas de años. En judío, en hebreo, semana se pronuncia Shavuot y Tov significa buena. Hoy día, cuando los judíos, ¿cierto?, terminan su semana, porque para los judíos en la semana comienza el día domingo. Por eso dice el Evangelio que el primer día de la semana fueron las mujeres muy de mañana al sepulcro, cuando el Señor Jesús resucitó, pero no lo encontraron porque Él había resucitado. Entonces, para los judíos, el primer día de la semana, las semanas de días que hoy día ellos usan, como nosotros, es el día domingo. Entonces, mi hermano, cuando ellos dicen Shavuot significa buena semana, ellos cuando descansan el sábado, porque ellos respetan el sábado como el día de reposo, y cuando termina el sábado en la tarde, a las 6 de la tarde, ellos dicen Shavuot. ¿Me comprende? Buena semana. ¿Me entiende? Entonces, hermanos amados, tenemos que ir comprendiendo estas cosas para poder entender la Escritura, la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, vamos a ver este punto y luego el otro día vamos a continuar. Pero vamos a ver dónde dice la Biblia, donde habla de semanas de años. Para entender esto, me gustaría que buscara Abigail Génesis capítulo 29, y leemos 3 versículos de Génesis capítulo 29, del 27 al 30. Ahí aparece, ¿cierto?, la semana de años de la que el Señor está hablando acá. De años, ¿me comprende? Entonces, es muy profunda la profecía, pero con la ayuda del Señor nosotros podemos entenderla. 29, ¿cuánto? 29 del versículo 27 al 30. Amén. Léala fuerte, ¿no? ¿Yo? Sí, léala en nombre. Verso 27. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Verso 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Verso 29. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilhá, por criada. Verso 30. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ahí está, ¿ves? Aún otros 7 años. Amén. Significa que él estaba tratando en semanas de años. Jacob tuvo que trabajar 7 años. Él amó a una mujer que se llamaba Raquel, ¿cierto? Y el papá de Raquel lo hizo trabajar 7 años por Raquel, para resumir. Y Jacob tuvo que trabajar esos 7 años. Pero cuando llegó el momento de consumar su matrimonio con Raquel, el papá de Raquel lo engañó. Y por la noche, ¿cierto?, en vez de entregarle a Raquel, le entregó a la hermana mayor.
a Lea. Porque la costumbre de ellos, del papá de Raquel, ¿cierto? Era que primero tenía que entregar el matrimonio a la mayor y después venía la otra. Así, era por orden. Entonces, él no le dijo a Jacob eso, sino que llegó y le mandó a su hija mayor.